La Feria Internacional del Libro de Guadalajara presenta. Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de debate sobre literatura y fútbol. Es organizada por la Embajada de Brasil. Yo soy Mauricio Lira, embajador de Brasil. Y este es un evento en el marco de las celebraciones que hacemos por los 50 años de la Copa del Mundo de Fútbol de 1970 acá en México. Tuvimos algunas celebraciones a lo largo de este año. Una muestra muy bonita de fotografías de Televisa en la avenida Paseo de la Reforma. Tuvimos también un debate con jugadores de entonces. Han participado Darío Maravilla, el Dada Maravilla, ¿no? Y el jugador Borja. Estaba presente también un gran escritor mexicano que tenemos el honor de recibir acá de nuevo, que es Juan Villoro, y también a Sergio Rodríguez, un gran escritor brasileño. Yo voy a presentar los dos. Tengo un anuncio de la organización, que es el hecho que tendremos cerca de 45 minutos y los lectores pueden hacer preguntas por el chat del Facebook. Yo recibiré en la medida de lo posible, iré a hacer algunas preguntas al final del debate. Bueno, presento inicialmente a Juan Villoro, uno de los grandes escritores mexicanos. Juan es novelista, cuentista, ensayista, crítico, dramaturgo, no sé si la palabra es más usual en México. Y Juan, yo estaba mirando tu Wikipedia, ¿no? Para checar algunos datos. Y yo he visto una pieza de teatro tuya muy reciente acá, que es La desobediencia de Marte, que tampoco está en tu Wikipedia. Por favor, entonces también tu teatro. No está todo ahí en Wikipedia, pero es un gran escritor. Yo tengo un cariño muy especial por algunas de tus novelas. En el caso, por ejemplo, de El Drible, muy modestamente yo considero, de lo que he leído, y no he leído tampoco de la literatura mexicana, una de las grandes novelas mexicanas, junto tal vez con La región más transparente de Fuentes, que es otra novela que me encanta. Pero además de todo esto, Juan es un apasionado del fútbol y un gran cronista del fútbol, que ha acompañado las dos copas acá en México y escribe regularmente sobre el deporte. Y tuvimos una prueba más de su genialidad como cronista esportivo esta semana con la triste noticia, ¿no? de la muerte de Diego Maradona. Y Juan ha escrito un lindo texto en Reforma, el periódico Reforma, sobre Maradona. Entonces, es una relación antigua entre la literatura y el fútbol en el caso de Juan. En el caso de Sergio, es uno de los grandes escritores brasileños y nos brinda, ¿no? Con la oportunidad de participar acá y tener su compañía, porque incluso escribió un libro fantástico que es curioso. Algunos dicen que no es sobre el fútbol, pero el fútbol es uno de los grandes personajes del libro, que es en Brasil o Drible, y fue traducido para el español El Regate, un libro muy interesante con una hipótesis que vamos a discutir aquí sobre la relación entre la palabra y el juego, entre la literatura, o por lo menos la locución deportiva y el fútbol. Y también Sergio es un novelista, cuentista, escritor y un apasionado no solo del fútbol, pero sino también de la lengua portuguesa. Sergio tiene una columna fantástica en Brasil, que es una columna en Folha de São Paulo. Para todos los amantes de la lengua portuguesa, es un placer siempre leer a tu columna, Sergio. Entonces, yo empiezo este debate preguntando a Juan un poco sobre esto, ¿no? De manera general, ¿cómo ves la relación entre la literatura y el fútbol acá en México, ¿no? Tú que escribes con tanta belleza sobre el deporte. Muchas gracias
Mauricio, por esta invitación y por todo lo que has hecho desde la Embajada de Brasil para recordar aquel momento formidable del Brasil de Pelé, que hace 50 años conquistó la Copa del Mundo. Yo tenía entonces 14 años, estuve en el Estadio Azteca en la final contra Italia y fue extraordinario ver a aquel equipo inolvidable de jugadores fuera de serie. Creo que es muy importante la relación entre la palabra y el fútbol en general. Ya hablaremos de la espléndida novela de Sergio Rodríguez, El Regate, muy bien traducida al español por el escritor mexicano Villalobos, Juan Pablo Villalobos, y yo creo que es muy significativo que nosotros no podamos vivir hazañas, vivir situaciones interesantes en los estadios sin comentarlas después. En México han sido muy importantes ciertos cronistas para asociar de manera definitiva lo que ocurre en el estadio con nuestra imaginación y para crear mitologías instantáneas. Sobre todo pienso en los locutores de radio, los antiguos locutores que tenían que recrear toda la situación de un partido para que la gente comprendiera qué era lo que estaba sucediendo, no solamente en la cancha, sino en las tribunas, si el estadio estaba lleno, cuál era el ánimo, todas estas circunstancias. Y los narradores de radio pasaron después a la televisión y a algunos de ellos les pareció un poco aburrido contar lo que la gente ya estaba viendo en la pantalla. El más famoso de estos locutores de transición se llamó Ángel Fernández, que era una persona que reinventaba el juego, podía ser el partido más aburrido del mundo y él lo convertía en la guerra de Troya. Bautizaba a jugadores en forma inolvidable, por ejemplo, un delantero brasileño espléndido que por desgracia no llegó a la selección, por ejemplo, en el Mundial de 1982, donde Brasil no tenía un centro delantero tan bueno como él. Este delantero de nombre Evanibaldo Castro Cabiño era buenísimo, pero tenía una característica bastante brasileña, me parece, que es que cuando fallaba un gol, con sangre ligera, se limitaba a sonreír. Entonces Ángel Fernández le puso el hombre de la sonrisa fácil, un apodo realmente memorable y muy literario. Lo mismo sucedía con otros jugadores a los que les concedía apodos muchas veces profundamente cultos, por ejemplo, a Enrique Borja, que estuvo en esta discusión sobre los 50 años del Mundial de 1970, que tenía una nariz contundente, le puso el Gran Cirano por Cirano de Bergerac. A los equipos los rebautizaba, al Cruz Azul le puso la máquina celeste cuando empezó a ser campeón, al fútbol en su conjunto le puso el juego del hombre y al Estadio Azteca el Coloso de Santa Úrsula. Entonces Ángel Fernández se convirtió en alguien que nombraba el juego, como los rapsodas griegos, contaba la gesta en tiempo real, y yo creo que él influyó mucho en mi generación para que después tratáramos por otra vía de aplicar estos recursos a la literatura, es decir, de volver a contar con palabras que pudieran ser emocionantes lo ya sucedido, tal y como ocurre en las tertulias. Algunos escritores mayores que yo, por ejemplo, Fernando del Paso, Premio Cervantes de Literatura, escribió unas crónicas maravillosas sobre el Mundial de España en 1982. El poeta Antonio del Toro escribió un poema muy hermoso en donde dice que el fútbol es la venganza del pie contra la mano. Muchas veces al resumir la historia de la evolución pensamos en el pulgar, en el ojo y en la mente y nos olvidamos de los pies que pertenecen a nuestra etapa primitiva y bárbara. Por eso Antonio del Toro dice que es la venganza del pie sobre la mano. Ha habido muchos otros escritores, Rafael Pérez Gay, que escribió un libro muy gozoso de crónicas de fútbol, El sonido local, Javier García Galeano, Camarita húngara,
pero todo esto es reciente, todo esto tiene que ver con que se rompió el prejuicio de que el fútbol pertenecía a la vulgaridad del pueblo, que era indigno de la alta cultura, y entonces yo diría que a partir de los años 70 se empezó a escribir más de fútbol, es decir, ya de sucesos más recientes, pero el Mundial de 1970 quedó para nosotros como esa fiesta maravillosa en la que México no ganó o, si queremos, ganó de manera vicaria, sustituta, gracias a Brasil, porque una vez eliminada nuestra selección, todo mundo se puso de parte de Brasil. El poeta mexicano Carlos Pellicer tiene un verso que dice: el verde se alimenta de amarillo. Creo que esto podría asociarse con las camisetas de nuestros equipos, la camiseta verde de México, que una vez que ya no podemos apoyarla, pues sentimos que se alimenta de amarillo, que es el color de la camiseta de Brasil. Muy bien, Juan. Entonces veo la cuestión del barroco y del gongorismo, ¿no? De la locución de la radio sobre el fútbol. Ha influenciado no solo el fútbol en Brasil, pero también, bueno, de una manera, el fútbol o la visión del fútbol en la literatura en México. Esto que hablamos del gongorismo y barroco es una hipótesis muy interesante que un personaje del libro de Sergio Rodríguez, del drible, del regate, bueno, presenta en el medio del libro de una manera muy elegante, ¿no? Sergio, si pudiera hablar un poquito sobre este elemento, ¿no? De esa tradición de la palabra que tiene que ser ficcional, ¿no? Para recrear el partido que está ahí, para que los que están en casa, bueno, en esta época, ¿no? Pudieran oír lo que estaba o entender lo que estaba pasando en la cancha. Esto ha sido un elemento también central en Brasil. Y dicho en esta hipótesis por medio del personaje, que incluso ha influenciado la manera de jugar de los brasileños, ¿no? El fútbol que no es pragmático en el sentido inglés del fútbol, ¿no? Es un fútbol que tiene que tener una magia adelante de la cuestión solamente de una practicidad, de un pragmatismo del juego. Entonces, si pudiera hablar un poco de esto, por favor. Sí, como no, buenas tardes. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a la FIL y a la Embajada de Brasil por la invitación. Y muchas gracias también a Juan Villoro por el privilegio de una charla más, después que él me ayudó con extrema generosidad a lanzar el regate en México cuando estuve en su país para la FIL 2014. Yo voy a leer algunas notas que he tomado y pido perdón por no hablar de improviso, pero mi español ha tenido días mejores. Creo ustedes que así es más seguro para todos. Esta hipótesis que tú mencionas, Mauricio, es una de las ideas de Murilo Filho, un personaje, uno de los personajes centrales de Regate. Murilo es un viejo cronista deportivo que se va a morir y sabe que va a morir, y entonces llama por teléfono a su hijo nieto. Hace décadas que ellos están apartados, son como enemigos. Pero Neto acepta el juego que le propone su padre. El regate es entonces una novela, un drama de familia más que una novela de fútbol, yo diría. Y creo que eso es parte de la razón que se considera que cumple su papel, porque como me gustaría hablar más tarde, creo que hay una competencia entre la narrativa de la novela y la narrativa del deporte. No es muy sencillo combinarlas en una unidad. Pero vamos a la hipótesis de Murilo. La hipótesis es que el estilo brasileño de jugar al fútbol
que es lleno de regates, de gambetas y efectos especiales. Que todo eso ha sido una creación de los viejos locutores radiofónicos, los tipos que lo llamaban al fútbol violento, deporte bretón, todo eso. Describían batallas épicas, como dice Juan, batallas épicas cuando la realidad era la de un espectáculo humilde, triste, de jugadores malos y flaquitos. Bueno, ese descompás entre narración y realidad no era sustentable a largo plazo. Uno de los dos tenía que cambiar. Y como los locutores gongorinos no iban a ceder jamás, fue necesario que los jugadores hicieran un esfuerzo sobrehumano para intentar estar a la altura de las mentiras que la radio contaba. Y así nació el fútbol brasileño. Bueno, yo no firmaría esa tesis. Essas são as ideias de um tipo meio louco, Murilo Filho. Para isso estão os personagens, não para fazer o que uno não pode ou não deve fazer, porque suelen ser geniales los locos y talvez haya una semilla de verdad en esa idea de que la retórica de los locutores no comentaba la acción, sino la creaba. El modo como las historias son contadas es mismo vital, ¿no? Y seguro que los locutores ayudaron a dar sentido al fútbol como objeto cultural, o sea, a decidir cómo el juego se mezclaría a la vida de la gente, a la cultura de todo un país. En mi vida hay pocos eventos más importantes que el Tri, la conquista de Brasil en México 70. Yo tenía 8 años y me acuerdo de todo. Mi generación es la de Neto, el hijo de Murilo. Tengo una buena experiencia como periodista, incluso participé muy joven de la cobertura del Mundial México 86, una experiencia que por supuesto ha sido crucial para la escritura de Regate, pero más importante que eso creo es el hecho de que yo he visto en una vieja en blanco y negro lo que hicieron Pelé y los otros en su país. Yo estaba allá. Eso también es fútbol. Y yo no voy a olvidar que Guadalajara, como saben todos ustedes, es la ciudad que abrazó, como ninguna otra, a la selección brasileña, con un amor inolvidable. Y este evento en mi generación es un marco histórico de gran magnitud. Un evento que, como se sabe, completa 50 años hoy. Bueno, creo que esa es la respuesta. Vamos adelante. Juan, uno de los temas interesantes de la relación entre el fútbol y la literatura, entre la palabra y el juego, es la cuestión del vocabulario, ¿no? Yo estaba leyendo tu crónica sobre Maradona y ahí por veces encontramos, yo soy, bueno, brasileño, familiarizado con la lengua portuguesa, y más que esto, ¿no? Yo pasé mi infancia, mi juventud, oyendo y viendo los partidos por medio de la palabra en portugués sobre el fútbol, que es un vocabulario muy específico. Sabemos que el fútbol genera no solo un vocabulario específico, pero metáforas futebolísticas que se aplican a todo, ¿no? Desde la política hasta otras manifestaciones culturales también, ¿no? Es una riqueza muy particular esto de la lengua del fútbol, ¿no? Por ejemplo, yo leía tu crónica esta semana en Reforma y bueno, encuentro la siguiente frase, y ahí mi reflexión. Hablando de Maradona, ¿no? Criticó a la FIFA con razón y sin miramientos y fue escogido para el examen de antidoping en Estados Unidos 94. Dio positivo por haber tomado efedrina, que ayuda a respirar, pero no a patear de chanfle. Y yo pensaba, probablemente, Sergio, no sé si tú sabes mejor que yo, pero esto sería chutar de trivela, algo así, ¿no?
que es de una manera oblicua, ¿no? Y es curioso que en el caso del vocabulario del fútbol en Brasil, que es muy rico también, tenemos una peculiaridad, que es el hecho que Brasil es el país con la más grande población que habla portugués, ¿no? Y en comparación con Portugal y con Angola, Mozambique y otros países, es, bueno, no, con una diferencia muy grande, el gran productor, yo diría hoy, de vocabulario nuevo, ¿no? En ese sentido, porque hay más personas de una cierta manera, ¿no? Incluso en el fútbol, donde Brasil tiene, como sabemos, una historia muy destacada. Pero en el caso de México, esto es curioso, ¿no? México tiene otros países muy fuertes en el fútbol que también generan vocabulario, ¿no? En el sentido de creación de lengua, creación de vocabulario, creación de imaginario, ¿no? De España, de Argentina, de Colombia, de Chile y otros países que también son muy fuertes en el fútbol. Me gustaría oír un poco de ti esto, de la cuestión de la generación de un lenguaje propio. Y en el caso de México con esto, ¿no? La interacción de la lengua española hablada en México con la de otros países. Si pudiera, no sé, reflexionar un poco sobre esto, porque me parece un tema donde la diferencia entre Brasil y México en este aspecto es interesante. Hay expresiones generadas por el fútbol que han pasado a la lengua común. Por ejemplo, si alguien dice me quedé en fuera de lugar o me metí un autogol, no necesariamente se está refiriendo a algo que pasó en la cancha, sino que puede estarse refiriendo a algo de su vida, a pequeñas circunstancias que se explican a partir de metáforas de fútbol, o puede decir alguien respecto a una situación complicada en la que se encuentra, estoy en tiempo de compensación, ¿no? O estoy esperando el silbatazo final. Todas estas imágenes tomadas del fútbol han entrado en el lenguaje popular. Y creo que el lenguaje ha impulsado también la forma en que percibimos el fútbol. Me gustaría retomar algo que decía Sergio respecto a su novela. Ciertamente, el personaje que habla de la importancia de los cronistas radiofónicos para generar la idea mágica de que los jugadores eran héroes y esta situación de que no les quedó más remedio a los brasileños de imitar en los hechos lo que ya sucedía en el discurso de los locutores, es por supuesto una idea excesiva, y ahora Sergio decía, está un poco loco el personaje, pero como tantas locuras, esta tiene mucho de verdad, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, la importancia que ciertos periodistas han tenido para configurar el imaginario futbolístico brasileño. No es casual que el estadio de Maracaná lleve el nombre de un periodista, Mario Filho, hermano, por cierto, de uno de los máximos cronistas sobre fútbol que han existido, Nelson Rodríguez, que empezó a escribir de Brasil como si ya fuera esa escuadra tan grande como luego fue, ¿no? Y también pensemos que el Brasil de 1970 había sido entrenado durante la fase previa por un periodista, Jao Saldaña, y luego fue sustituido por Mario Lobo Zagallo, figura mítica que ya había conquistado el Mundial como jugador, pero estos periodistas y escritores que menciono fueron absolutamente decisivos para configurar la idea de lo que debía ser Brasil. Entonces creo que la brillante novela de Sergio Rodríguez tiene también muchos asideros con la realidad. Y algo que también dijo me parece muy importante, su novela no es una novela solo de fútbol, incluye el fútbol, pero básicamente es una historia de paternidad, es una historia entre un hijo y un padre, una historia muy compleja, y yo creo que es difícil que haya una gran novela que solo trate de fútbol, porque a su manera, y me gustaría luego oír la opinión de Sergio, a su manera el fútbol ya es una novela, tiene sus mitologías, tiene sus viejas rivalidades, tiene sus símbolos, tiene su propia trama, sus argumentos con desenlaces y sorpresas. Entonces, si alguien se limita a hablar solo de fútbol, tiene poco espacio para la creatividad que es necesaria en una muy buena novela como El Regate de Sergio Rodríguez, ¿no? Y pasando al tema de América Latina, yo creo que el país que ha aportado más, por supuesto, es Argentina. Tiene el mejor periodismo del idioma y tiene una larguísima tradición al respecto.
a tal grado que incluso en México se ha importado a especialistas para que sirvan de asesores de las porras, de las barras en los estadios para que imiten un poco a las argentinas. Y por supuesto la literatura que ha surgido del fútbol en Argentina es muy poderosa. Algunas palabras, como por ejemplo la palabra hincha, que en realidad surge en Uruguay, pero se populariza en Argentina, pues entra a todo el lenguaje gracias a la Sudamérica, Argentina y Uruguay, ¿no? Hincha era el tipo que hinchaba los balones, era un tipo que hinchaba los balones y era muy entusiasta y gritaba mucho, y entonces a él le decían el hincha por hinchar los balones y por extensión se le dijo así a las demás personas. Hay frases del fútbol mexicano o expresiones incluso del público que también han pasado al lenguaje popular, porque quizá una característica del fútbol mexicano es que el público siempre ha hecho más esfuerzo que los jugadores. Tenemos una afición maravillosa. Si hubiera un mundial de públicos, probablemente llegaríamos a la final. Entonces, por ejemplo, la ola se inauguró en los mundiales justamente aquí en México en el 86 y en muchos países se le llama la ola mexicana. Entonces, ciertos rasgos de la afición mexicana han entrado a otros países, pero ahí de manera muy interesante se mezclan las expresiones de España, de América Latina, aunque ciertamente nosotros como latinoamericanos tenemos más familiaridad con lo que se dice en Argentina, Colombia y otros países futboleros. Juan, vamos a hacer esto. Tan pronto termine la pandemia, podríamos convocar un campeonato mundial de hinchas, ¿no? Para saber quién vence. Eso sería fantástico. Y en Claro. este momento en Brasil, como no estamos muy entusiasmados con las últimas copas, tal vez este campeonato no llevaríamos hoy. Pero, Sergio, me gustaría preguntar un poco que Juan ha hablado también de los escritores brasileños. Sabemos de la presencia de Nelson Rodríguez en tu obra y bueno, y hablo al público que Sergio Rodríguez no es pariente de Nelson Rodríguez, pero Nelson ha sido también un gran escritor en Brasil. Pero es curioso que en la novela hay un elemento irónico en relación a Nelson, ¿no? Y Nelson es uno de los grandes escritores de Brasil que ha traído esto del elemento épico, trágico también, ¿no? Nelson como un gran dramaturgo, el más importante dramaturgo de Brasil, que tenía una influencia muy grande de la tragedia griega en sus obras, una mezcla del suburbio de Río de Janeiro con la tragedia griega, ¿no? Entonces, en sus crónicas de fútbol ha hablado un poco también de esto, del elemento trágico, ¿no? Del elemento dramático también del fútbol. Pero me gustaría que Sergio hablara un poquito de la influencia de algunos autores en tu obra, de Nelson, de Mário Filho, que también es mencionado en el libro, ¿no? De otros autores que han sido también importantes ahí como escritores que trataron también del fútbol en Brasil. Bueno, Nelson y Mario, los hermanos Rodríguez, han sido los más, creo que las mayores influencias que yo he tenido, no como escritor en general, pero sí como autor de regate, certamente. Mário Filho es el autor de un libro que se llama O Negro no Futebol Brasileiro, que es un libro maravilloso, un libro de crónicas, pero un libro de historia oral, sobre las primeras décadas del fútbol en Brasil. Y como un juego elitista, inglés, mediocre, se cambió en un juego lleno de fantasía, cuando empezó a ser practicado por los negros, los mulatos, los pobres, y fuera, por tanto, fuera de los clubes de élite. Y este es un libro que sin él creo que el regate no existiría. Es eso. Y Nelson, bueno, Nelson es un genio de la crónica deportiva, un genio de la
el texto de teatro en Brasil, un gigante, y proyecta una sombra muy larga sobre todos los que intentan escribir sobre fútbol en Brasil. Yo sentí el peso del genio de Nelson cuando escribí el regate, pero solo hasta el día en que lo firmé para mi equipo. Este contrato, después que Nelson pasó a jugar en mi equipo, las cosas cambiaron y se quedaron más fáciles para mí. Es curioso que son dos, yo estoy hablando de dos cronistas. Nelson no ha escrito ninguna novela de fútbol, tampoco Mario, que no era un ficcionista. Nelson sí era un ficcionista, pero no tematizó el fútbol en su ficción. Y es curioso que yo me acostumbré desde niño con la idea, que era un cliché crítico, periodístico, la idea de que la literatura brasileña tenía una deuda con el fútbol. Y eso es curioso porque nosotros tenemos una crónica deportiva brillante, con momentos de genio, Nelson, sobre todo. Nosotros tenemos cuentistas muy buenos que hablaron, que contaron historias de fútbol. Nosotros tenemos poemas de mucho peso. Nuestros poetas más grandes del siglo XX, como Drummond, João Cabral, escribieron, a ellos les gustaba el fútbol y escribieron sobre el fútbol. Pero la idea seguía fuerte. Había una deuda porque las novelas no estaban a la altura del fútbol o no daban al tema del fútbol el espacio necesario o el peso que tiene el fútbol en nuestra cultura general. Y entonces esta idea no era quizá justa, pero era una idea que para mí fue un estímulo desde muy temprano. Si había una deuda, había que saldarla. Y sin embargo, yo creo que hay una relación entre la novela y el fútbol que no es muy fácil. No es muy fácil. Es una competencia, creo, como si fueran dos formas de organizar el caos de la vida, de contar historias, de dos artes narrativos que son como rivales, ¿no? Y no es muy fácil para un ficcionista llegar con sus mentiras, sus fantasías en este mundo que es un mundo autosuficiente, completo de los deportes. Y bueno, el fútbol, en mi opinión, es el rey de los deportes colectivos. Tiene todo un universo de símbolos, de personajes, de leyendas, de historias, y tiene además de eso ejércitos de hinchas que son muy celosos de esos personajes, de esas leyendas. Es muy fácil caer en una posición de ridículo cuando tentas competir con este mundo. Y creo que este ha sido tal vez el regate más importante de la escritura del regate. Es el hecho de que el arco narrativo ya no es el de deporte, no hay una
una tentativa de competir, sino una idea de que estoy contando una historia clásica, una historia, un drama familiar, y el deporte va a ser como el aire que los personajes respiran, son los símbolos, es el universo que les da los símbolos para comprender en sus vidas y sus tragedias. Pero la tragedia y el drama son las tragedias y los dramas de la gente. No es un juego más, es la gente. Y eso es muy importante, porque el fútbol, además de ser un juego, además de ser una industria, una máquina de hacer plata, además de todo eso, el fútbol es algo más profundo, creo. Es un elemento de estructuración de nuestras sociedades, de nuestras sensibilidades colectivas, ¿no? Las experiencias que compartimos en países como Brasil, como México y como muchos otros. El fútbol es un elemento crucial de la vida, del día a día, de la cultura. Y en ese sentido yo creo que es necesario, como decía Juan, creo que los prejuicios contra el fútbol como una manifestación cultural muy, muy importante. Los prejuicios están se muriendo, ainda existen, creo, pero creo que la situación se queda cada vez mejor y debemos hablar de fútbol de una forma que nos haga comprenderlo más y más, hacer arte con el fútbol. Porque se habla demasiado de fútbol, eso es un problema, la verdad, creo, para la literatura. Hay un exceso de palabras alrededor del fútbol, incluso un océano de opiniones muy calientes en las redes sociales. Y de alguna forma creo que el escritor debe tentar destilarlas a estas palabras para llegar a palabras que no tengan plazo tan corto, que no tengan una vida de pocos días o pocas horas. No, interesante, Sergio, incluso esto que hablaste, ¿no? De, bueno, el fútbol como también un universo y un lenguaje que puede llevar a la comunicación, o en el caso de tus personajes, ¿no? Como si estableciera una distancia aún más grande entre ellos, ¿no? El fútbol como casi una barrera que el padre establece en su relación con el hijo, porque sabe del poco interés del hijo por el fútbol, ¿no? Entonces también el fútbol es un universo y un lenguaje que puede, en este caso de tu libro, que es muy interesante, y el drama familiar es el centro, ¿no? Del libro, que puede llevar también a generar distancia. Pero esta relación de las cuestiones sociales, ¿no? Y de los perjuicios con el fútbol es una cuestión antigua e interesante. Tú hablaste del tema de la incorporación, por ejemplo, de jugadores negros en Brasil, la resistencia que hubo en muchos equipos, ¿no? Y porque veían al fútbol como el deporte que ha venido de Inglaterra, un deporte no exactamente de élite, pero practicado por jugadores que no eran negros. Entonces, y la gran ironía es que el salto que el fútbol en Brasil va a dar a hacer que Brasil tenga tanto éxito en el deporte es justamente la incorporación de los negros, que son, yo diría,
cuando miramos a la selección de Brasil, son el alma y el espíritu del fútbol brasileño, ¿no? Y la encarnación de esto en la figura de Pelé es muy claro, ¿no? Y es curioso, y esto no se habla mucho en Brasil, pero tenemos en verdad de la literatura y del deporte, del fútbol, tenemos los dos grandes personajes, son negros, que es Machado en la literatura y Pelé en el fútbol. Pero Juan había hablado de esto también, el prejuicio en relación al tema del fútbol en la literatura considerada más de alta cultura, o sea, como si fuera un tema de baja cultura que no era necesariamente, merecedor de ser tratado como un tema de la literatura, ¿no, Juan? Tú hablaste de esto, que es también esto de la contaminación, de una visión un poco de discriminación que había en relación al fútbol en diversos aspectos, y también de cierta manera que se encontraba también en la literatura, por lo menos antes de los 70 en México, también por esto, por ser algo de la baja cultura que no era incorporable a la alta cultura, como en el caso de la novelística o los cuentos y todo. Por favor, Juan. Sí, yo creo que ha habido un prejuicio a lo largo de toda la historia de considerar que ciertas expresiones culturales no pertenecen a lo más sublime, a lo más alto, sino que están hechas para el disfrute de la gente, pero que no ponen en juego verdaderamente a la inteligencia, al pensamiento. La gran paradoja, por ejemplo, es que El Quijote, la novela fundadora de la literatura moderna, no solamente en la lengua castellana, en su día fue vista como una obra subcultural. Era un divertimento que había hecho Cervantes y fue vista como algo que tenía mucho éxito, pero que era un éxito popular, como si hoy en día alguien escribe un exitoso cómic o algo parecido. No fue sino hasta siglos después que esta obra maravillosa, que ya había sido disfrutada por el gran público, se consideró una pieza de literatura mayor. Entonces, muchas veces cuesta trabajo entender que las renovaciones culturales surgen desde abajo. Cuando San Francisco de Asís escribe su obra Oda a los animales en italiano, es un momento en que todos los poetas utilizan el latín como la lengua culta, la lengua literaria, y entonces utilizar el italiano parece un despropósito. Y poco después, evidentemente, comienza la gran literatura italiana. Entonces, el prejuicio hacia lo subcultural ha estado siempre en la cultura, porque la cultura es forzosamente jerárquica. Se pregunta qué es lo bueno, qué es lo sofisticado, qué es lo que está más alto, ¿no? Y el fútbol fue relegado durante mucho tiempo a esta zona baja. Creo que el primer texto profundo que yo leí en relación con el fútbol, que me hizo romper totalmente el complejo de que no se pudiera hablar de manera inteligente sobre él, fue precisamente un texto sobre la final entre Brasil e Italia, la final de México 70, que terminó 4-1. Me refiero al famoso texto de Pierpaolo Pasolini, que decía que había que entender que en ese partido se habían enfrentado dos discursos, uno de prosa, representado por Italia, y otro de poesía, representado por Brasil. Vinicius de Moraes había dicho en un poema, Clodoaldo rima de Beraldo, jugando con los nombres de los jugadores, pero también con el hecho de que cuando se entiende un equipo, los jugadores riman entre sí como si estuvieran construyendo versos. Aquel texto de Pasolini era muy profundo porque era un ensayo semiológico, y la final de México le dio oportunidad de hacer esto. En aquel momento yo estaba en la adolescencia, me había aficionado al cine de autor, y Pasolini era uno de mis ídolos, y me sorprendió mucho este texto que para mí acabó con esos prejuicios de que no se podía reflexionar de manera inteligente sobre el fútbol. Después supe que Pasolini también jugaba, en fin, otra serie de cosas, y leí otros autores de una generación anterior a la mía que de manera muy gozosa se ocuparon de la cultura popular. Y por cierto, la figura de Vinicius de Moraes también fue muy importante para los mexicanos, porque era un hincha furibundo del Botafogo,
era un gran guionista de cine que conquistó el Festival de Cannes con Orfeo Negro, nuevamente el tema de la negritud, y además había cautivado al mundo con la letra de La chica de Ipanema. Entonces, un poeta que podía hacer todas estas cosas, creo que nos despertó en todos nosotros la ilusión de acercarnos sin prejuicios al fútbol. Y como dijo Sergio, el fútbol es un espejo de la sociedad donde se concentran muchas cosas económicas, políticas, eróticas, religiosas. Para entender nuestro tiempo hay que entender un fenómeno como esto. Yo diría que es un espejo exagerado. Es como esos espejos que hay en las ferias que son cóncavos o convexos, que nos hacen ver más delgados o más gordos, porque lo que ocurre en el fútbol siempre es excesivo, pero podemos entender nuestro tiempo y nuestra sociedad por lo que ahí ocurre. Sí. Juan y Sergio, no tenemos mucho más tiempo. Tengo una pregunta del público acá que los organizadores me han pasado. Es una pregunta en verdad sobre México, Juan. Pregunta de Ámbar Avial a Juan. ¿Cuál es su opinión sobre los nuevos comentaristas de fútbol en México? Bueno, yo creo que se ha perdido esa capacidad creativa que tenía Ángel Fernández, entre otras cosas porque Ángel Fernández era un magnífico lector, era un hombre muy culto, que sabía de música, sabía de historia. Entonces él empezaba recitaba poemas, por ejemplo, de Fernando Pessoa y letras de corridos. Entonces ese tipo de cronista ya no existe. Creo que hay gente con ingenio, divertida, como Luis García, Martinoli, Jorge Campos, que uno se divierte mucho y si la selección mexicana va perdiendo, pues uno se consuela con las cosas que dicen. Está también algunos locutores con voz épica, como por ejemplo Enrique el Perro Bermúdez, gran discípulo de Ángel Fernández. Yo estuve con él en el funeral de Ángel Fernández y él lloró ante el féretro de su ídolo, pero que tiene el timbre épico de Ángel Fernández, sin esa locura ingeniosa, inimitable, que no ha vuelto a ocurrir. De los locutores del idioma, yo recomendaría mucho a Víctor Hugo Morales, que sigue activo, nacido en Uruguay, pero que ejerce en Argentina, y podemos encontrar en YouTube la narración maravillosa del famoso gol de Maradona contra Inglaterra, cuando burló a buena cantidad de súbditos de la corona inglesa, y esa narración que lleva el título de Barrilete Cósmico, creo que es un ejemplo de lo que la palabra puede hacer junto al fútbol, y creo que también es una manera de recordar al tristemente desaparecido Diego Armando Maradona. Gracias, Juan. Bueno, antes de finalizar esto, me gustaría agradecer a los dos por la participación. Yo quiero recomendar a todos los oyentes acá, el público espectador, muchísimo la obra de los dos escritores. Para los amantes específicamente del fútbol y de la literatura, amante doble de las dos actividades, yo recomendaría la novela de Sergio Rodríguez, El Regate, que fue publicada en español, pero también naturalmente publicado originalmente en portugués como O Drible. Bueno, de Villoro también toda la obra, pero para los amantes del fútbol, la crónica futebolística extraordinaria, y que no dejen de leer su crónica de esta semana sobre Diego Armando Maradona, ¿no? Yo me permito hacer un anuncio muy breve. Acá por la Embajada de Brasil, como organizador de este evento, tendremos una lectura de un monólogo sobre Clarice Lispector. El día 6 de diciembre a las 13 horas acá en la FILC, también en la Feria de Literatura en la parte virtual, y yo invito a todos que acompañen. Sabemos que Clarice ha completado, la muerte de Clarice ha completado 100 años, el nacimiento de Clarice ha completado 100 años, entonces estamos celebrando también esta fecha extraordinaria, una de las grandes escritoras brasileñas, y invito a todos a participar. La embajada también ha tenido el placer de firmar un convenio con Fondo de Cultura Económica para publicar 4 libros de literatura brasileña en el primer semestre de 2021. Una gran alegría. Vamos a tener libros de Machado, de Monteiro Lobato, de Lígia Fagundes Telles y una novela de Carola Saavedra. Con esto
Bueno, agradezco a todos que estuvieron acompañando este debate. Agradezco en particular a Juan, a Villoro y a Sergio Rodríguez. Ha sido un placer hablar con ustedes, como siempre, ¿no? Este placer de hablar sobre literatura y fútbol. Y agradezco también a los organizadores de la feria la oportunidad para este debate organizado por la Embajada de Brasil. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Hasta luego, Muchas gracias. Mauricio. Muchas Gracias, Juan. gracias.